tal? Muy buenas noches. Mi nombre es José. En esta oportunidad voy a pasar a exponer el estudio comparativo conceptual de la pirámide de Kelsen y los diferentes tipos de normas que forman parte del ordenamiento jurídico laboral. Ah, el contenido de mi trabajo consta de 5 partes, que es uno, hablar de la pirámide de Kelsen y el ordenamiento jurídico laboral. Segundo, la pirámide de Kelsen de las normas laborales. Tercero, la clasificación de las fuentes de derecho colectivo según los derechos que nos reconocen. Y como cuarto, tenemos el análisis comparativo y por último, las conclusiones. Bueno, hablamos de la pirámide de Kelsen y el ordenamiento jurídico laboral. Perdón. La pirámide de Kelsen, ¿no? Como su nombre indica, fue creada, ¿no?, por el jurista Hans Kelsen, ¿no? Y menciona que es una representación gráfica que muestra cómo se organiza el ordenamiento jurídico de un Estado, ¿no? Según la jerarquía de normas. Podemos mencionar, acá tengo no sé si logran verlo, es una pirámide, ¿no? Y esta pirámide está constituida, ¿no?, en la parte más alta, que es la Constitución, seguido los tratados internacionales, las leyes, las normas de rango de ley, reglamentos, costumbres y principios generales. Así, del rango más alto, de la jerarquía más alta, hacia la más baja, ¿no? Ahora, ¿qué prima en esta pirámide, no? Prima el principio de jerarquía normativa, el cual es una regla en el derecho, ¿no?, según las cuales las normas jurídicas están organizadas en distintos niveles, ¿no?, de autoridad, de manera que las normas de rango inferior deben respetar y adecuarse a las normas de rango superior, como es la Constitución, ¿no? Que quiere decir que ninguna de estas leyes que están debajo pueden pasar, ¿no?, prácticamente encima de la Constitución. Ya, eso es lo que dice. Bueno, en síntesis tal vez puedo decir en otras palabras que una norma inferior no puede, ¿no?, contradecir a una norma superior. Si en caso existiera esta contradicción, prevalece la norma de mayor jerarquía, ¿no? Y la inferior puede ser declarada inaplicable o inválida. ¿Está bien? Bueno, en cuanto al ordenamiento jurídico laboral, tenemos que es un conjunto de normas, principios institutos que regulan las relaciones entre trabajadores y el empleador. ¿Con qué propósito? En el propósito de garantizar las condiciones adecuadas de trabajo, justas y la protección sobre todo de sus derechos laborales. Ahora, ¿con qué finalidad? La finalidad es promover el equilibrio en las relaciones laborales, asegurar la paz social y contribuir sobre todo en el desarrollo económico y social de nuestro país. Ahora, hemos desarrollado un cuadro comparativo, ¿no? Como hemos venido mencionando, la pirámide, que es lo que está conformada, tenemos, ¿no?, en cuanto al ordenamiento jurídico laboral, que primero sería la Constitución Política, seguido de los tratados y convenios de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, más abajo los decretos supremos y resoluciones ministeriales, y los convenios colectivos y laudos arbitrales, y por último los precedentes judiciales y constitucionales. Ahora, hemos desarrollado también una pirámide de Kelsen, pero con respecto a las normas laborales, en el cual pasamos a mencionar, como siempre, en la cúspide de la Constitución Política, en el cual narra en su artículo 28 el tema de sindicación, negociación colectiva y la huelga. Más abajo, seguimos bajando, tenemos tratados internacionales y convenios de la OIT. Tenemos, por ejemplo, el de la Declaración de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, el convenio 98 y 151, ¿no?, de la Organización Internacional del Trabajo. Más abajo, las leyes y normas de rango de ley. Tenemos el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la Ley número 31188, la Ley número 31110 y por último la Ley 27556. Más abajo también tenemos los reglamentos, el Decreto Supremo 011, el Decreto Supremo 009 y las resoluciones ministeriales. Más abajo los convenios colectivos y laudos arbitrales, que dan la convención colectiva, el contrato colectivo y laudos arbitrales económicos. Y por último, en la base tenemos la jurisprudencia, ¿no?, los precedentes judiciales, constitucionales y las sentencias que emite el TC. Avanzando, tenemos la clasificación de las fuentes del derecho, en las cuales se clasifican, ¿no?,
¿Qué derechos reconoce, no? En cuanto a la sindicación, tenemos, ¿no?, la Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, Convenio 87, 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo. En cuanto a la negociación colectiva, tenemos la Constitución Política, el Convenio 98, el Convenio 151 y el Convenio 154. Tenemos el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo y sobre todo convenios colectivos. En la huelga, ¿no?, está en la Constitución Política del Perú, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tenemos un análisis comparativo entre las diferencias y las similitudes, ¿no? Entre las similitudes tenemos que ambas obedecen el principio de jerarquía normativa. Ambas ambas son normas, bueno, ambos obedecen este principio, ¿no? En cuanto a las normas inferiores, deben adecuarse, ¿no?, a las superiores. Busca garantizar la seguridad jurídica, ambos buscan eso. La diferencia sería que la pirámide de Kelsen prácticamente es algo general, ¿no? Y la pirámide laboral incorpora fuentes especiales propias del derecho colectivo de trabajo, como son los convenios colectivos y los laudos arbitrales. Ahora, los tratados internacionales y los convenios de la Organización Internacional de Trabajo tienen gran influencia en la regulación de los derechos colectivos, ¿no? Por último, tenemos las conclusiones, que la pirámide que se permite comprender, ¿no?, la jerarquía y validez de las normas que integran el derecho laboral peruano. Dos, la Constitución Política y los tratados internacionales constituyen um, un fundamento principal de los derechos de sindicación, regulación y la huelga. Por otra parte, tenemos las fuentes del derecho colectivo del trabajo, comprenden norma nacional e internacional, convenios colectivos, laudos arbitrales y jurisprudencia, las cuales estas garantizan, ¿no?, garantizan la protección de los trabajadores. Bueno, eso sería un síntesis de mi trabajo y gracias.